Periodistas. Cigarrillo en boca, humo entre los labios, no puede ser otro que Fritz Glockner. Nunca ¿Qué mejor tal? aplicada la frase de genio y figura. ¿Verdad? Hasta la eternidad, no a la Bueno, sepultura. si es que llegas a la eternidad, si no, pues hasta donde llegues. Pero, pero como no tenemos todavía clarificación de Todavía hasta no dónde tenemos llega la las eternidad, pruebas. bien puedo jugar a eso, ¿estás de acuerdo? Necesitamos una encuesta espejo para saber si llegaremos a la eternidad o no. No, qué hueva, mejor ni sepamos. Bueno, pues algunas semanas de no tener aquí la presencia de Don Fritz, que anduvo de viaje, luego regresó, yo me confundí con las fechas de su regreso, y después, bueno, pues no hemos podido, no hemos podido cruzar tiempos, él entre su apretadísima agenda y yo entre que tengo que lavar ajeno y planchar, pues a veces se me complica el día de grabar. Pero bueno, acá está Fritz Glover. ¿Qué cuentas? Ahora sí que qué ha habido? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Como diría Wilkinson, o no sé quién fue el escritor aquel inglés que estaba en las cataratas del Nilo y que cuando el asunto de andar descubriendo de dónde salía el agua del Nilo y llegó al lago aquel famoso y los periodistas lo habían dado por muerto y llegaron y le dijeron, señor, ¿cómo se apellida? Wilson, Wilkinson, Wilson, creo. Y él dice, bien, cuéntenme, ¿qué noticias traen de Europa? ¿Qué- Se hizo una frase famosa. No sé, pero me gustaría, dada tu percepción analítica, tu historia de vida, tu presencia en un gobierno histórico como el de López Obrador, me gustaría conocer tu opinión sobre lo que está sucediendo en el escenario de la sucesión interna de Morena y pues no sé cómo llamarles, arrebatos, arranques, eh, no sé qué palabra usar, de lo que está sucediendo al interior. La declaración que hizo Marcelo Ebrard, el involucrar a la Secretaría del Bienestar en el patrocinio, el acarreo. Hay una entrevista que sale publicada hoy, domingo, estamos grabando el domingo 20, en El País, que dice, mi apelación no es al presidente. Morena tiene que tomar decisiones y es lo que esperamos que haga, dice Marcelo Ebrard, y que dice que su relación con López Obrador y sus expectativas sobre la encuesta que definirá la candidatura presidencial, pues están claras. Él no se va a salir de Morena. Muchos habían dicho ya desde hace tiempo que si no llegaba él salía de Morena. ¿Qué percibes? Es un escenario que nunca antes habíamos vivido. Habíamos vivido los golpes bajos de la sucesión panista y priista. Fox no quería que fuera Calderón su sucesor, por ejemplo. Por ejemplo. Díaz Ordaz creo que hasta en algún texto se menciona que no quería que fuera Luis Echeverría, pero pues no le quedó de otra. Luis Echeverría no quería que fuera López Portillo, o quería que fuera Moya y no fue Moya y llegó López Portillo. Hubo una serie de cosas ahí de movimientos y en todos los sexenios yo creo que ha sido lo mismo, pero siempre abajo de la mesa, siempre en lo oscurito, siempre esperando la decisión del señor. Y hoy día estamos ante un escenario que no habíamos vivido. No, sí lo habíamos vivido en chiquito, ¿no? Desde que el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, en su momento, fundado en el 89, como bien sabemos, el 1 de mayo, luego de este movimiento fraudulento del 88, adopta esta posibilidad de que sean las encuestas y que sea o la militancia o incluso la apertura hacia la población genérica para que se escoja, se elija a los candidatos, ya lo habíamos vivido, digamos, ¿no? O sea, tampoco es tan novedoso. O sea, a ver, lo novedoso es que hoy por hoy estamos hablando de boca, una impronta a lo que estás mencionando sobre el momento de transición de Díaz Ordaz a Echeverría, que no,
Díaz Ordaz sí apoyó a Echeverría, pero de pronto llegó a dudar de él como precisión histórica. Pero bueno, a lo que voy es, sí se había visto y yo creo que no hay que tomárselo a sorpresa. Cuando de pronto nos acordamos o recordamos de la existencia de un político como Manuel Camacho Solís, déjame decirte que no hay Camacho sin Ebrard, y no es a la inversa. Para mí, el ideólogo del camachismo, el ideólogo de Camacho siempre fue Marcelo Ebrard, no que haya sido de otro tipo de fórmula. Perdón. En ese sentido, Marcelo Ebrard, claro que iba a saltar o que iba a intentar recortar, acortar, reducir la numeralia que se ha venido expresando en favor de Claudia Sheinbaum, más allá de las giras, los intentos, los espectaculares o las bardas, ¿no? Si hay o no, el señalamiento no es un señalamiento simplista, es un señalamiento fuerte. Si existe o no el dedo, el apoyo, la situación de acarreo desde los órganos gubernamentales, es un señalamiento muy fuerte, porque se supondría que estamos en otro tipo de actitud, en otro tipo de vigilancia, en otro espectro del quehacer político. ¿Me explico? Pero bueno, Sí. más allá de eso, de ese señalamiento tan fuerte, lo que me queda clarísimo es que esto iba a suceder por fuerza. Un proceso de auscultación a la población en general que no tuviera estas llagas sería dudoso. Yo hubiese dudado si es que no se daban este tipo de cosas, porque entonces quiere decir que todo estaba planchado. O sea, si me invitas a una fiesta y no hay alcohol y nadie se pone hasta las trancas y hace un ridículo, pues es una fiesta divertida, carnal. ¿Me explicó? O sea, invitas a 50 personas, abres la cava, abres el bar, pues, por ley, ahora sí que a huevo va a haber alguien que se destape, se ponga loquito o chistosito, mejor en el peor de los casos. Y no estoy comparando a Marcelo con ningún tipo de situación de alcoholismo, como bien sabemos Felipe Calderón es, sino simplemente como escenario de representación social. Entonces, no me asusta. Sí llegué a pensar en la posibilidad de, uy, Marcelo, ¿a poco querrá generar una ruptura? Y evidentemente me quedó clarísimo que no, no puede romper, porque eh, tampoco es tan absurdo como para suponer que su carrera política tiene que concluir, quieras o no, dentro de Morena. No puede darse el lujo de un porfiriato, y me refiero a Porfirio Muñoz Ledo, no a Díaz, de terminar tus días en otro tipo de situación política e incluso correr el riesgo de la pérdida del capital político tan hermoso que llegase a construir, o de la fama política. ¿Sí me explicó? Sí, Entonces, claro. aquí Marcelo obviamente está sacando las improntas de intento de posicionar su nombre, como maravillosamente incluso lo dice Cepeda Patterson en el artículo que se publicó, no recuerdo si ayer, antier o hoy, ¿no? Donde, ¿qué hizo Marcelo? Atraer reflectores. Sí, ¿Qué sí, está, claro, claro. ¿Qué está planteando? Que no las reglas del juego dentro de Morena como partido, no dentro del Ejecutivo actual, sino dentro de Morena, se han violado, ¿no? O han tenido irregularidades. Y evidentemente estamos ante una situación donde si no hubiera sucedido esto, para mí hubiera sido bastante cuestionable. ¿Me explicó? Sí, sí leí el artículo y la verdad es que es un razonamiento bastante interesante el que hace Jorge Cepeda Patterson en función de los tres escenarios por los cuales, según él, podría haber tomado esta decisión Marcelo Ebrard. Habla de esta razón por la que supone lo hizo. No, no, sin embargo, no fue Milenio, no, de repente se me brincó ahorita el cassette, porque ves que colabora con los dos medios y de repente también sale en alguna columna en el país.
se titula Las arriesgadas apuestas de Marcelo. Y dice, muchos han visto estas acusaciones contra Morena como una especie de aviso de una probable ruptura. No coincido. Buscaban, insiste, darse mayores posibilidades de ganar esa candidatura, no es otra cosa. O sea, en la competencia tan abierta como se tiene en este momento, si te quedas callado, estás dando por hecho que la decisión está tomada. Y el hecho de hablar, el hecho de no coincidir, el hecho de cuestionar o de fijar una posición diferente, pues para mí es una muestra de que sí hay transparencia. Esa es la impresión última que me deja, Así no de es, rompimiento como muchos quisieran ver. exacto, exacto, y que ese fue el rumor que se extendió, ¿no? Pero ahí también, en ese mismo creación de escenario, como menciona Cepeda Patterson, ¿qué? ¿Lo van a recibir con los brazos abiertos los, de, los del No, PRI-PAN? no, no. Bueno, fue un golpe mediático, finalmente. Ah, bueno, eh, esa fue su intención, obviamente, ¿no? En fin, yo creo, insisto, que claro que estamos ante un escenario que no se había visto antes, eh, a esta magnitud, con esta trascendencia del Ejecutivo, pero que sí se había visto, insisto, en las prácticas de intentar que la ciudadanía o la militancia optara por la designación, la decisión de quién sería el representante del instituto político. Y esto, repito, el PRD lo había hecho 20,000 veces antes y había tenido resultados negativones, acuérdate, ¿no? Cualquier cantidad de historias. Esperemos que el resultado como tal de este ejercicio en este momento histórico no traiga como tal una estela de negatividad, esperaría yo, ¿no? Y evidentemente mucho menos de ruptura, pues, pero bueno. Es lo que quisieran los que están ventilando todo este asunto. Pero además son bobos, porque si hay ruptura y Marcelo fuese el candidato de Movimiento Ciudadano, le estaría robando votos a la oposición, güey. Por No, supuesto, no le estaría robando votos por supuesto, por a supuesto. Claudia. O sea, se les olvida algo tan claro que es con lo que jugó todo el tiempo el Partido Revolucionario Institucional, que es la enorme construcción de una base de apoyo y de un voto duro, que hoy por hoy se encuentra en Morena y específicamente en la figura de Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Eso se les va el avión. Eso ya no se acuerdan de que si con algo jugó el PRI constantemente, más allá de evidentemente los fraudes, no estoy diciendo que no, la manipulación informativa, bla, 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 la gran gracia del PRI era este consenso y este voto duro, esta franja social que soportaba al PRI. Si no lo hubiera tenido, por más fraudes que hubieran intentado, no lo hubieran logrado. ¿Explico? Y hoy Sí. por hoy, los antiguos que ostentaban ese poderío, como era el PAN el PRI en su momento, y posteriormente el PAN, se les olvida. Es que además se hacen pasar como ciudadanos, como si ellos no hubieran sido parte de la destrucción de lo poquito que se pudo haber construido de este país tan maravilloso, y ellos han generado el caos, y ahora resulta que son víctimas de lo mismo que ellos vinieron construyendo paulatinamente. Es lindo lo que se vive. Oye, todos los ojos de Latinoamérica están puestos de alguna manera en la sucesión presidencial mexicana. Ahora con lo de los modelos que están sucediendo en Ecuador, en Argentina mismo, que es muy interesante, Oh, Guatemala, etcétera, se considera que lo que está viviendo México y el camino que pueda tomar en esta sucesión y hacia dónde el voto ciudadano se dirija, van a marcar una tendencia, una pauta en las futuras elecciones en el continente, sobre la parte por lo menos de Latinoamérica. ¿Coincides con eso? sí, por supuesto. Digo, a final de cuentas, México siempre ha sido un país estabilizador, llamémoslo de esa manera, hacia el resto de América Latina, más allá de que evidentemente Argentina, Chile, Brasil son potencias latinas en términos genéricos, en términos de población, en términos de influencia política, pero el ejemplo de México durante el siglo XX, de que más allá de haber contado con esta llamada dictadura blanda, no se vivió una dictadura militar o un golpe de Estado como sí padecieron el resto de los hermanos latinoamericanos. Y en esa lógica, pues,
la representatividad, llamémosle el liderazgo de nuestro país para el resto de América Latina siempre ha sido trascendente e importante, eso no tengo la menor duda. Y lo que pasa en México, por supuesto, que se ve reflejado o se ve, influye, genera cierta, ¿qué te voy a decir? Cierta ampolla o direccionalidad hacia el resto de los países latinoamericanos. Claro que estoy convencido de eso. Como liderazgo y no como imposición. ¿Me explico? Claro, claro, claro. Ahora, ¿dónde queda en este escenario Claudia Sheinbaum? ¿Dónde queda Adán Augusto? No, bueno, yo creo que el Claudia evidentemente está haciendo su trabajo, digamos, su labor, está jugando el rol teatral que se le ha asignado en esta representación. Yo creo que lo está haciendo bien, a veces mejor, a veces no tan bien, ¿no? Y va para adelante, pues. ¿Me explico? En el caso de Adán, no, pues yo creo que Adán, ahí sí, ya sabía que iba a ser así como una cuña de fuelle, de soporte ante la posibilidad del enfrentonazo de los dos punteros. Evidentemente, Adán no tiene posibilidades de subir más puntos, para nada. Noroña es el compañero que juega como satélite alrededor de, y evidentemente la coyuntura política oportunista que ya le conocemos a Monreal. Eso no me queda la menor duda. Sí, sí, ese, bueno, ni para mencionar. Oh, pero ahí Oye, está. pero Adán se jaló a un cuarto bat para asesorarlo a Juan Carlos Monedero. Eh, sí, pero bueno, mi querido Juan Carlos, además, ¿sí te sabes esa anécdota de Juan Carlos con Frida en 2018? No, No la he contado tan públicamente. no me acuerdo. En el 2018, que asistimos Frida y yo a la Semana Negra de Gijón, la primera vez que me la llevo Eso solito. sí me acuerdo que la llevaste, eso sí. Entonces se organiza una mesa redonda en la Semana Negra sobre las elecciones en México, ¿no? En donde participamos Juan Carlos y yo. Yo empiezo la ronda, le paso el micrófono a Monedero y no me lo devuelve, cabrón. Y como si fuera el gran mexicano analista de la sucesión presidencial, se avienta toda la conferencia sin darme más tiempo para que yo pueda decir, aquí estoy. Termina, me devuelve el micrófono, les dije a los asistentes a la mesa redonda, lo bueno es que les traje a un mexicano madrileño que les viniera a explicar el proceso del triunfo de Andrés Manuel, todos se rieron, jajaja, me pidió disculpas, corte A, día siguiente, estamos desayunando Frida y yo, y de pronto baja Juan Carlos, nos ve, se sienta y me vuelve a pedir disculpas. Fritz, qué tonto fui ayer, ¿cómo voy a creer que me sentí el mexicano y no te di la palabra? Una disculpa. Y en eso, Ángel de la Calle, el director de la Semana Negra, ve que Juan Carlos está sentado en mi mesa, se incorpora y se sienta también. Estamos platicando y de pronto Frida dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mi papi y yo estábamos platicando muy a gusto y desayunando, ustedes llegaron, se sentaron y ni permiso pidieron. Hagan el favor de pararse y retirarse. Y Monedero, Frida, sí es cierto, perdón. Se levanta y cuando se está partiendo de nuestra mesa, le digo, güey, ni Rajoy te había corrido de tu mesa, de su mesa, cabrón, como Frida. Entonces, la asesoría de mi querido Juan Carlos no dudo que tenga la capacidad analítica genérica de lo que es la ciencia política, pero la realidad de España y la realidad de México son otra cosa muy Bueno, diferente. Monedero ha estado en México en repetidas ocasiones. Para él, México no es un país desconocido. Carnal, Acuérdate de carnal, carnal. Pero cursos no deja, no, no, no. con la Ibero. Sí, carnal. Y yo he ido varias veces como maestro visitante por varios meses a los Estados Unidos y no quiere decir que entienda a la perfección. A ver, la cultura, la educación sentimental, la práctica, por más ocasiones que visites un país y que medio entiendas las fuerzas, cómo se mueven, me vas a disculpar, pero solo los nativos lo sabemos. Yo no pensaría en ser un buen asesor de comunicación política para los gobiernos de Podemos, bueno, ya no es Podemos, ahora Suma, ¿no?
o para el PSOE, porque cuántas veces no he ido yo en diferentes ocasiones, en diferentes motivos, a la península ibérica, pero de ahí a que tengas ya la prontitud del sentir, sobre todo en cuestiones políticas. Y repito, no estoy diciendo que no sea un personaje por demás preparado y demás, pero de ahí a que... Sí. A ver, déjame orientar la pregunta en un contexto más amplio. Hace muchos años, el autor de la frase López Obrador es un peligro para México fue Sola, Sí, Toño Sola, español. sí. Ahora Monedero ha estado presente en algunas estrategias de comunicación política de varios escenarios mexicanos. Hace tiempo también un amigo contrató a otro español, Ramón, que también tuvo presencia en algunos escenarios locales y nacionales. Claudia Sheinbaum tiene a Antoni Gutiérrez Rubí, el catalán, también es español. Sí. ¿Por qué razón, y no lo concreto a una persona, pero por qué razón, usando tus argumentos de que no conocen el sentir, la tradición, etcétera, por qué razón los políticos mexicanos de todos los colores, porque Anton, ¿cómo se llama? Ramón y Sola asesoraron a gente del PAN o de Movimiento Ciudadano, o sea, independientemente de la carga ideológica del partido, del nombre del partido, del nombre del candidato, ¿qué tienen los españoles que no tengan los mexicanos en estos escenarios? Explícame eso. A ver, en términos genéricos hay un malinchismo de siempre, ¿no? ¿Crees que sea eso? No, no, para empezar, digo, ¿no? Primera impronta, hay un malinchismo maravilloso. Segundo planteamiento, es cierto que el fenómeno Podemos es un fenómeno histórico, político, social, que Sin no duda, se ha terminado de analizar a cabalidad. sin duda. Porque esta fuerza que tomó en 5 minutos y que llegó a la antesala del poder es un ejemplo maravilloso de convocatoria cívico-social ideológica política, ¿sí? Desplazando a las dos fuerzas, al PSOE y al PP. Pero, así como subió como la gran espuma, así bajó, que es lo que le pasó también a Vox en estas elecciones, ¿sí? Pero bueno, eso por un lado. Entonces, entre el malinchismo y el querer replicar el Guggenheim en cualquier municipio del mundo, hay una gran diferencia. Y salvo la maravillosa frase acuñada de aquel personaje de Andrés Manuel es un peligro para México, que tuvo un éxito enorme, dime qué otra frase de extranjero ha pegado y ha modificado el sentir o el palpar de la convocatoria y de la simpatía hacia candidatos. ¿Me explico? O sea, no deja de haber un Goebbels que maneja la comunicación con la sabiduría genérica social. Alguien Pero que contrató a alguno de estos personajes, le pregunté un día por qué un español, por qué no un mexicano, y me hizo una reflexión no económica, porque los extranjeros cobran en dólares o en euros, no económica, sino me hizo una reflexión en cuanto al compromiso de lealtad, por lo menos durante el proceso en el que trabajan, a diferencia de los mexicanos que pueden ser sujetos de presión de otro lado y compartir la información que tienen. ¿Será eso? no, yo creo que la traición no tiene nacionalidad. Yo creo que ahí de modo que no tengan presiones o que no sepan, peor aún, un extranjero, ¿no? Que se le podría estar aplicando el artículo 33. no, no sé, o sea, para mí no es un argumento tan válido lo de la fidelidad o la confidencialidad. Para mí tiene que ver, como ya mencioné, desde malinchismo hasta el intento de réplica de traigamos un Guggenheim a Puebla o a México o a Guanajuato o a donde me digas, ¿no? O a Para Medellín. el que no sepa de esto, el Museo Guggenheim tiene Bueno, una claro. sede y se ha replicado en varias ciudades. Bilbao, por ejemplo, es una de las ciudades con más éxito en haber Pero llevado el Guggenheim. a lo de Bilbao es a lo que me refiero. No al Guggenheim de Estados Unidos, Sí, sino sí, no, el de precisamente Bilbao. como el Guggenheim de Bilbao, Bueno, madres. te pongo un ejemplo. El barroco de acá, que lo hicieron, Bueno, ahí tienes un ejemplo. no quise decirlo.
Por favor, Bueno, no, solo no, digo. no, no madres la conciencia poblana, por favor. Bueno, está interesante. Extrañaba yo estas charlas siempre inteligentes con mi querido Fritz Glockner. Me adelanto a mandarte un abrazo, me comprometo a felicitarte personalmente tu cumpleaños en puerta, 74, Tres. 73, ¿Por qué qué quieres que te diga, güey? 62. Soy más pequeño que tú, carnal. unos meses, Aunque sea una hora, soy más pequeño. como 80 y algo meses, más pequeño. Algunas cuantas horas. Algunas cuantas horas. Querido Fritz, se nos va el tiempo por desgracia, pero ojalá podamos coincidir con un poquito de más holgura en nuestras agendas, porque siempre tus opiniones son muy bien valoradas y la verdad es que cuando no estás en el programa, luego la gente me dice, ¿qué onda con Fritz? ¿Qué pasó con él? Digo, pues es que cobra muy cara cada entrevista. ¡Ay! No le Cobra llevan. más que Monedero, cobra más que Solá. Cálmate. Voy a pasar mi número de cuenta, güey. Ahí está tu chile en nogada esperándote, en el buen Yo diría, sentido de ¿no? la palabra. Yo diría. Abrazos para ti, besos a tus mujeres como siempre y que la pases muy bien. Gracias, abrazotes. Buen día. Gustazo. El diputado Osvaldo Jiménez López está listo como casi todos los martes por aquí. Mira, hoy me peiné verdaderamente al ahí se va. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, mi querido Jesús Manuel, muy buenos días, un gusto saludarte y a quienes siguen Cuentas, esta ¿cómo va transmisión. todo? Fíjate que no tuvimos oportunidad de platicar la semana pasada, pero sí me gustaría abordar un tema que fue un escándalo, que es un escándalo por lo que implica en sí, por el fallecimiento de estos 5 jóvenes, por la muerte, por Sí, el hombre, asesinato, por el terrible, crimen terrible. de estos 5 jóvenes y la reacción del Estado. Y me refiero a Estado como ente, ¿no? No me refiero al Estado de Jalisco, sino me refiero al Estado en su conjunto, a la forma de operar, de accionar y del jefe del Estado, en este caso de López Obrador. Fue una cosa verdaderamente lamentable. De por sí el propio crimen que vimos algunas imágenes, que leímos algunas narraciones de cómo se llevó a cabo, que obligaron a los jóvenes entre ellos a hacerse daño hasta matarse, eh, el seguimiento de la investigación, pero uno de los momentos, evidentemente el más duro es el momento del crimen. Todo esto que pasó en estas horas en las que desde que desaparecieron los muchachos hasta que aparecieron sin vida. Uno de los momentos más trágicos dentro de todo esto es la reacción del presidente. Esta forma eh, tan, tan ruin, por llamarlo de alguna manera, de, de intentar ver para otro lado, de intentar desconocer, de hacerse, no sé, como que no está pasando nada. Yo no sé si por falta de datos, de conocimientos, él presume de que todos los días a las 6 de la mañana se reúne con el equipo de seguridad. Un escándalo, una situación de esta naturaleza, seguramente estuvo sobre su mesa ese mismo día en la mañana. Pero esta forma de hacerse chistoso, de contar un chiste, de salirse por la tangente, y al otro día, o a un par de días después de ver toda esta narrativa pública, política, que se le fue encima por esta reacción, bueno, nomás sale a decir que pues sí que es chamba del gobierno del Estado y que ellos están colaborando con la Fiscalía del Estado. Pero sí habla de este desdén, de que para el presidente lo más importante es la política, no el gobierno. Para el Creo presidente que lo hubo, más hubo ahí importante. alguna confusión en cuanto a lo del chiste. Después yo escuché, porque sí es un asunto delicado, a Carlos Mm, Marín, a López Dóriga, a Ciro, y los tres coinciden en que realmente en el video no se ve que el chiste tenga una alusión directa al tema de los jóvenes, sino que hubo una confusión de gritos entre los asistentes y entonces ahí es donde
se presta, digamos, pero lo que sí Pues es mira, una realidad, ojalá haya sido así, ojalá sí, haya sido sí, así, porque si no yo sería una creo cosa que sí, terrible. pero lo que sí, o sea, esto no quita que no asumió el poder presidencial una actitud este, seria, digamos así, congruente Claro. con el asesinato o la desaparición de estos jóvenes y que está en boca, o sea, trascendió las fronteras mexicanas la noticia. Mira, suponiendo sin conceder que se haya ido, así haya sido, era un tema de la más alta prioridad para Sí, sí, abordarse sí. en la mañanera y estuvo diciendo tonterías durante 2 horas, como todos los días, sin abordar el tema en específico. Es una pena que estos temas de seguridad, digo, porque yo no sé con qué pensarán los papás de los muchachos, qué pensará la No, pues familia de los ya han muchachos. salido algunas declaraciones donde dicen que seriedad y que les devuelvan a su hijo si está vivo y si está muerto, pues que les entreguen el cadáver. O sea, es un asunto Eh, verdaderamente, pero además se desencadenó toda una serie de denuncias en torno a lo que está pasando en la zona de Lagos de Moreno, la desaparición de que es muchos terrible. jóvenes, se habla de 15, de una chica en abril, hay muchas Yo cosas escuché el que dato están de pasando, 19, sí, 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 19, sí, sí. bueno, pero hay muchas cosas que están pasando en actos de índole, algunos piensan satánico, yo no sé si será cierto esto, habría que consultarlo con especialistas, pero pues es una zona cristera. Yo es lo que les dije a mis compañeros de los lunes, oigan, Lagos de Moreno no es cualquier pueblo, no es solamente famoso Eh, por el menudo del reloj, que es de los más famosos menudos que hay en esa zona en el Bajío, sino es una zona cristera en esencia. Sí, sí, desde cuando hubo la guerra cristera, ¿no? Es una zona Efectivamente, que siempre fue como un epicentro de enfrentamientos, ¿no? Pero ahora, de efectivamente, pasar de enfrentamientos ideológicos y religiosos, pasamos a enfrentamientos entre bandas del crimen organizado, ¿no? así es, Controlados, se dice, por el cártel Nueva Generación, pero también con la influencia de algunos, digo, por estos pleitos territoriales que tienen normalmente las bandas del crimen organizado, ¿no? Y aquí el tema es que seguimos metidos todos en qué va a pasar el año que entra, en estar cuidando lo verdaderamente, en estar descuidando lo verdaderamente importante y estar atendiendo lo que se cree que es lo importante, que es la sucesión, no solo en el caso del gobierno de la República. Todo pareciera que se hace, que se acciona cuidando un proceso, cuidando lo que viene, cuidando la imagen de un gobierno, ¿no? Siempre hemos sabido que López Obrador, y mucho más con ese recientemente, su principal preocupación es su imagen. Su principal preocupación es la imagen de su gobierno y de su partido, ¿no? Y que todo lo que pudiera afectarle, pues siempre va a ver para otro lado, va a ver cómo es culpa de quienes estuvieron en el pasado, de Calderón, de los neoliberales, del relajo que le dejaron, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y así va a ser la constante. Yo creo que el país, en términos de seguridad, se va a seguir descomponiendo. Yo no sé si un poco también de manera irresponsable has usado, es una presunción por parte del propio gobierno para generar un clima completo de inestabilidad y, y que esto haga que la gente finalmente, pues lo que pasa en estos climas, ¿no? De incertidumbre, de inestabilidad, de inseguridad, de que puede haber dos reacciones, ¿no? Por parte de la ciudadanía, o una amplia participación, pero la otra que movidos por el miedo no haya participación y con el control que tiene el Estado a través de sus 23 gobernadores, de sus programas sociales, pues asegure la sucesión presidencial, ¿no? Entonces, estamos en un escenario bien complicado, bien qué grave a menos de un tenebroso año de suena eso, elección. ¿no? Suena muy tenebroso ese tema. Pues sí, pero pareciera, más bien yo digo que hay que considerar todos los escenarios, ¿no? Todas las posibles variables. Creo que esta digo, como todos los que han pasado por el máximo poder, la silla vuelve loco, ¿no? Y de alguna forma me parece, el mismo, el mismo presidente decía, ¿no? No me acuerdo cómo es su frase completa, pero dice que a los buenos los vuelve locos y a los locos los vuelve pendejos, una cosa así, Sí, decía de sí. la silla. Ujú. Y creo que en este caso está muy claro que es la segunda, ¿no? Y esta obsesión por mantenerse
en el poder o no soltarlo, pues sí puede llevar a la toma de decisiones muy irresponsables con consecuencias hacia toda la ciudadanía. Eh, un tema sumamente delicado y además con profundas raíces de la presencia del narcotráfico, ¿no? De los cárteles, ¿no? Se habla del pleito entre un cártel y otro cártel y están en el territorio. O sea, Lagos de Moreno está en el cruce precisamente de ir hacia Jalisco, hacia Zacatecas, Aguascalientes, Aguascalientes, así el es. final del piquito ahí de Guanajuato. O sea, sí, está en una zona vital, man. Y además, este es un punto de conflicto, ¿no? Es una zona, un territorio, como dices, de cruce entre varios estados. Pero esta es una muestra de lo que pasa o de lo que pudiera estar pasando en muchos puntos, ¿no? Este otro punto que está, eh, el que le llaman el Triángulo Dorado, ¿no? O como le llaman, que está Sí, también en la zona efectivamente, de Gómez Palacio, Durango y demás. efectivamente, el Triángulo Dorado, sí. Y es este tema que si nos ponemos a desmenuzarlo, digo, ya hay mucha gente que se dedica a este análisis, pues sí hay territorios completos, administrados, no solo económica, sino social y políticamente por el propio crimen organizado, donde ellos son quienes deciden todo, ¿no? Veíamos hace unas semanas las grabaciones de una alcaldesa de Guerrero, ¿no? Parece que era de Iguala o de Chilpancingo, hablando su campaña o terminando su campaña con el líder de los grupos criminales allá, con todo lo que pasó en esta zona de Iguala hace unas semanas que intervinieron, que incendiaron camiones, imágenes En también dantescas, Chilpancingo, sí. pues al final, en Chilpancingo, al final todo esto habla de la descomposición y de la infiltración y el nivel de influencia y de control, de poder que tiene el crimen organizado. Y esto impacta o impactará directamente en las decisiones políticas del año que entra. Creo que el gobierno hizo relaciones muy peligrosas. Hay evidencia larga de que muchas personas que hoy tienen el poder en algunos estados fueron financiadas por grupos criminales. Se habla de que Mario Delgado tiene denuncias en Estados Unidos precisamente por sus relaciones con grupos criminales. Y bueno, al final del día ellos tienen ahorita el poder. Habrá que ver cómo se mueven estas fuerzas, porque hacer negocios con estos criminales que no tienen palabra, que no tienen decencia, que no los mueve nada más que el interés económico, me refiero a los del crimen organizado, que pudieran también ser los otros, pues estas relaciones peligrosas al final no se pueden basar ni en el cumplimiento de acuerdos. Esto no me gustó, esto sí me gustó, si esto no me gustó, entonces actúo en consecuencia, ¿no? Y lamentablemente las consecuencias generalmente son para la ciudadanía que ni la debe ni la teme. Sí, sí, cuánta razón tienes. Pues es un asunto sumamente delicado. Yo he estado leyendo en algunos medios, no precisamente este, eh, periodísticos, sino en temas religiosos o en temas más apegados a la fe. Hay una preocupación muy seria de la persecución contra los religiosos, contra la gente que profesa una religión y se ve envuelta en la persecución. Nada más en este domingo, el editorial del semanario de la Arquidiócesis de la Ciudad de México, que se llama Desde la Fe, publica bajo el título Unidos por la Paz, los desaparecidos y sus familias, y cita el caso de Lagos de Moreno y habla de la concentración que hubo en el atrio de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde se celebraba la fiesta patronal el día 15. Y bueno, o sea, está tomando una dimensión, una proporción, esto que a mí sí me genera alarma, Osvaldo. Sí, 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 sí. Sí, porque además son este tipo de actos que la gente, la ciudadanía, y tiene que ver con el comportamiento de las autoridades. Cuando, cuando hay una situación como esta, la desaparición de alguien que fue grabada, que fue evidenciada, algún crimen, alguna violación, alguna situación así muy dramática,
despierta a la ciudadanía. Pero tiene mucho que ver con la falta de reacción de las autoridades o el desdén que le dan las autoridades, ¿no? Y creo que este es uno de los casos. Sí vi unas imágenes del atrio de la iglesia que mencionas, ¿no? Que se ve en la Las noche, veladoras, toda muchísimas la veladoras. concentración que hubo, sí, la concentración que hubo fue, bueno, es una zona, insisto mucho en los cristeros, porque es una zona donde la carga de fe se ha dado durante décadas. Pues hasta el Papa, cuando vino, el Papa Juan Pablo estuvo por allá, ¿no? En Así Lagos es, de Moreno, ¿no? así es, En una así de es, sus visitas pastorales. así es. Entonces, eh, sí, sigue, por un lado, creo que es importante que siga habiendo indignación. ¿Por qué lo digo? Porque nos hemos acostumbrado también hemos perdido esta capacidad de asombro por este tipo de crímenes arteros, por este tipo de situaciones, pues ya desde hace por lo menos 10 15 años que se empezaron a ver este tipo de situaciones de desapariciones, de asesinatos. Antes era, yo me acuerdo, rarísimo que dijeran, no, apareció un descuartizado, apareció unas cabezas, hubo un periodo, sigue habiendo, ¿no? Que aparecieron colgados, descuartizados, fosas, secuestrados, es decir, una serie de cosas dantescas, horrorosas, que antes no pasaban en México y que se fueron descomponiendo desde, pues sí hay que decirlo, ¿no? Desde esta guerra desatada abiertamente contra el narcotráfico emprendida por Calderón y que no ha llegado, no ha tocado fondo, se sigue descomponiendo y ahora el cambio en la estrategia de no combatir, sino de abrazos, no balazos, de perseguirlos de otra manera, de perseguir las causas que hemos dado cuenta de que verdaderamente no sirve para nada esa estrategia, ¿no? Y que contrario, se habla mucho de la estrategia Calderón, yo creo que no fue ineficiente la forma de enfrentarlos por parte de Calderón, pero tenía de alguna manera una intención legítima de ir acotando el poder del crimen organizado que ya había infiltrado algunas organizaciones policíacas municipales y estatales. Hoy por hoy, la estrategia pareciera acordar con ellos, ¿no? Acordar en todos los niveles y eso verdaderamente pues está descomponiendo mucho más. 160,000 muertos de manera violenta en lo que va del sexenio, que supera por mucho los números de las dos administraciones anteriores y más de 40,000 desaparecidos, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, no hay que perder esta indignación, que esa indignación motive a la acción, ¿no? Y que esa acción nos lleve o encamine a sacar a la gente que no sirve para, para llevar a México a un destino que pudiera ser muy próspero y que la verdad cada vez se ve más lejano. Es obvio que lo que está sucediendo no es producto de este gobierno, en esencia, Así es, es así derivado es. de la herencia de muchos gobiernos, no solamente de Peña o de Calderón, como algunos pretenden hacerlo ver. Estamos hablando que el Una narcotráfico en descomposición de nuestro años. país, sí, el narcotráfico en nuestro país está documentado desde antes de la Segunda Guerra Mundial, en los tránsitos de los caminos que se hacían entre Veracruz hasta el norte de México, Baja California, la frontera con los Estados Unidos, el paso por Puebla hasta San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos. Hay una cantidad de información que se ha publicado, historiadores serios, alguna novelada. Hay un historiador, un escritor, Cedillo con C, que documentó perfectamente bien este asunto del paso de la droga por todo el territorio mexicano, nada más que no se consumía, ¿no? Y se ha convertido, Era de tránsito. sí, ante la diferencia económica que hay en este país, la concentración en pocas manos de toda la riqueza, pues la gente busca tener otros beneficios y ahí encontraron uno. Y esta es Así una es. realidad, man. O sea, el dinero negro que se le inyecta a la economía mundial, creo que ya anda en el 20%, algo así. No sé en Es México una locura. cuánto signifique, pero esto es una realidad. El tema Sí, es sí, la parte estrategia de que la ha usado, economía de México sí, es el dinero. exacto. El tema es la estrategia que ha usado el gobierno federal para hacerle frente a este problema mundial. Ese es quizá el cuestionamiento profundo. Así es. Pero Que bueno, pareciera que va a contrasentido de las estrategias de los países
Bueno, que, a ver, te voy a decir, también la estrategia de los Estados Unidos es una estrategia que le intentan dar mucho mayor razonamiento, ¿no? De decir, es un problema de salud pública. Es decir, la aproximación no es mala, pero sí la estrategia de cómo se está atendiendo en muchas zonas, que parecía que el mismo, bueno, no pareciera, el mismo gobierno les provee o facilita el consumo de estas drogas y los tiene ubicados y según en un procedimiento de rehabilitación, pero que también de una u otra forma siguen consumiendo de manera impresionante y sigue siendo una demanda. Llegue por las vías del sistema de salud, llegue por la vía de la venta ilegal, llegue por la vía que llega, sigue siendo el primer gran consumidor, ¿no? Entonces, eh, mientras en otros países pareciera que sí hay una intención mucho más clara por combatir este tipo de organizaciones, ¿no? Vemos el caso de El Salvador. Ah, bueno, ahí tienes otro caso, Salvador, por supuesto, por Así es. supuesto. Oye, pues qué tema más grave que acabas de poner, caray. Sí, sí. ¿Qué otro temilla tienes? Pues, ¿qué te puedo platicar? Viene ya el cierre del proceso de selección de responsables o coordinadores, ¿no? Para quienes van a encabezar las probables, las próximas candidaturas, tanto del lado de Morena como del lado del Frente Amplio por México. Hemos visto un par de encuentros, de foros, ¿no? Uno en Durango y otro en Monterrey, donde, bueno, a mí los formatos, la verdad es que no me han dejado muy satisfechos. Me parece que han sido un poco planos, sin mayor debate, sin mayor enganche, ¿no? Tampoco se trata de que peleemos entre nosotros, ¿no? Todo el tiempo están dando la razón y demás. No, pero sí se Su nota que consoli hay una mano ahí escondida o muy sí, visible, según quieras verlo, sí, para hacer un que se peleen Xochitl con Beatriz Paredes. Eso me conso- queda clarísimo. sí, sí, ¿no? Y también digo, ahí se mueven soterradamente también algunos otros temas, ¿no? Por ejemplo, este tema que Beatriz Paredes insista en que Santiago se quede hasta el final, ¿no? Evidentemente, pues con una intención de tener mayores probabilidades. Sí creo que en Divide el y PAN debe haber vencerás es una en el premisa PAN, sí, milenaria. fundamental, así es. Yo sí creo que debe haber un momento. Creo que la posición de Santiago de llegar hasta el final de los foros es correcta porque pues alimenta el debate, ilustra el proceso, ¿no? Y es una De voz que que tiene peso dentro del panismo tradicional, como la de Beatriz Paredes tiene peso dentro del priismo el periodismo tradicional. tradicional. Y yo creo, pero sí creo que al final tiene que haber una definición y creo que sí la va a haber por parte en este caso, quien aparezca más abajo en las encuestas, que pues como se han visto las encuestas, como se siguen viendo, es Santiago, para que lleguemos a la elección primaria del 3 de septiembre, nada más con Los dos dos. candidatas, ¿no? Se va a ver la fuerza de la movilización del PRI, sin embargo, creo que la valía que tiene el método es que no vale todo el tema de la votación, sino el tema de la otra encuesta con la que se va a cruzar. La Sí creo espejo que que le tiene que llaman, ¿no? haber, así es, sí creo que tiene que haber una reacción por parte de todas las personas que se registraron o que nos registramos para votar, que por ejemplo Xochitl, esas más de 400,000 firmas, más de 500,000 firmas, las pueda cristalizar en votos en las urnas el día 3 de septiembre, porque sí vamos a ver que tanto las firmas de Beatriz como muchas de las firmas de Enrique de la Madrid, no digo que todas, porque sí creo que muchas de esas se las puede llevar Xochitl, que se cristalice y que aterricen en votos. Creo que sí, un ejercicio que a mí no me gustaría ver, porque perdería fuerza todo lo que se ha hecho, es que no sé si hubo 3 millones de firmas, o 2 millones y tanto de firmas, o de apoyos, pues, de registros, pues no se viera por lo menos un 60 o más del 60% cristalizado en votos el día de la elección, ¿no? Porque si no, pues perdería fuerza, ¿no? Este esfuerzo inédito abierto a la ciudadanía, democrático y que además siente un precedente histórico. Creo que después de esto, la ciudadanía no puede esperar menos. Es decir, ya se abrieron procesos de partidos con los ciudadanos para que los ciudadanos participen. Entonces, ahora
de aquí en adelante los procesos deberán ser iguales, al menos para la elección de las candidaturas más importantes. Sí, en eso tienes toda la razón. Y otro asunto es que está demostrado que los partidos están agotados, que la sociedad civil Totalmente. ya no cree en los partidos políticos y busca defensores del voto o constructores del nuevo gobierno o de los gobiernos alejados de la disciplina del control de los partidos políticos. Y Ahí los famosos outsiders, ¿no? te pongo el caso de Wendy Guevara, que no es candidata, que no milita en ningún partido político y que en Ya la la Casa de llamaron, los ¿no? Famosos sacó 20 millones de votos, que no los tiene ninguno de los aspirantes presidenciales. Es impresionante ese fenómeno, ¿eh? Habría que Es analizarlo con increíble. mucha profundidad. Y te llevo al escenario local 2 minutos más. Nadia Navarro dice que tiene con qué competir. Después de que Xóchitl Gálvez le dio el espaldarazo, la entrevistamos el miércoles pasado y nos decía que dentro de la encuesta que ella tiene, que le hizo Mercado y Asociados, o no sé cómo se llama la empresa, que le dan el 90% de apreciaciones positivas, lo cual quiere decir que si se lanzara como candidata es la que menos negativos tendría y la que más posibilidades de conquistar a la sociedad civil. Se me hizo interesante la propuesta. Sí, mira, yo me llevo bien con Nadia. Fuimos compañeros regidores en la administración de Tony Gali y de Luis Van. Y platiqué recientemente con ella y la veo muy echada Muy para echada adelante, para con muchas adelante, ganas de ¿verdad? participar, con muchas ganas de participar. La realidad es que pues no ha dejado de recorrer el Estado. Sí es importante este tema que mencionas de Xóchitl cuando vino, pues porque ella, si bien se supone que Xóchitl no tiene como coordinadores estatales, pues ella organizó un evento, un buen evento, yo tuve la oportunidad de estar ahí. Y mira, yo lo que te diría, o como resumiría el comentario respecto a Nadia, es a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y si no hay definiciones, si no hay decisiones, en una de esas dicen, bueno, pues volteo para acá, aquí hay alguien que sí quiere, Sería que muy dice que tiene interesante un discurso como el de con Nadia queso las quesadillas. contra el discurso de los primos. Muy interesante, muy interesante. Ujú, ujú, ujú. Va a haber sangre, Así es. sudor y lágrimas. Muy bien, Muy legislador, bien. te agradezco mucho como siempre, aunque sea Te breve mando tu un fuerte abrazo. participación en esta ocasión, pero ya sabes que eres bienvenido cada semana, siempre y cuando tengas tiempo y así te lo permita tu complicada agenda. Hombre, un gusto estar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Osvaldo Que estés Jiménez. bien, mano. Muy elegante hoy, mi querido amigo Noix Balanqué Bautista, con una gorra de verano, porque ese es un material de verano, se ve a leguas. Claro, sí, sí. Antes de que termine el verano. Además de una de las marcas más sofisticadas que se puede encontrar en gorras veraniegas, la Kagul, que son un cangurito. Ándale, sí. No, así que sabe, caray. Ah, Mi querido Noé. Bueno, pues fíjate que hoy te va a tocar un tema rápido, bueno, lo más rápido que pueda. Busqué las efemérides del 22 de agosto. Y resulta que un día como hoy, pero del año de 1700, casi nada, murió, no sé dónde murió, por cierto, pero murió don Carlos de Sigüenza y Góngora, un mexicano literato, humanista, ujú. escritor, formó parte de la Compañía de Jesús, estuvo en diversos cargos académicos. Estoy leyendo en Wikipedia, no crees que es investigación, pero pues le creo lo que está diciendo. Fue cosmógrafo y profesor de matemáticas de la Academia Mexicana. Dirigió las excavaciones de Teotihuacán en 1675. Yo no sabía eso. Las Mira, yo primeras tampoco. excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en México durante el periodo virreinal. En 1693 publicó el primer periódico del Virreinato de Nueva España que se llamó El Mercurio Volante. Yo no sabía nada de estas cosas, man. O sea, resulta que este señor, de veras, en serio, contribuyó un montón a la investigación mexicana. Estudió en Tepoztlán con los padres jesuitas
esperó 15 años para ser noviciado, estuvo en la Real y Pontificia Universidad de México. Y te voy a leer algo de sus obras, bueno, de las cosas. Dice, en 1681 escribió el libro Manifiesto Filosófico contra los Cometas. Trataba de calmar el temor supersticioso que provocaba en la gente este fenómeno cósmico. Al separar la superstición de los hechos observables, Carlos de Sigüenza y Góngora estaba de hecho separando la astrología de la astronomía como las concebimos actualmente. Fíjate nada más esto. Hasta hace poco se pensaba que la obra Infortunios de Alonso Ramírez, publicada por Sigüenza en 1690 y que describe la vuelta al mundo de Alonso Ramírez, un español de San Juan de Puerto Rico, era una ficción inventada por Sigüenza. Sin embargo, otros dos escritores después ofrecieron pruebas documentales tomadas de varios archivos. O sea, el hombre contribuyó a muchas cosas. Y este es un pasaje muy interesante. En 1691 hubo unas intensas lluvias que anegaron los campos y amenazaron con inundar la Ciudad de México. Y en consecuencia surgió una plaga de toda la humedad que se presentó por las lluvias. Consumió los maizales. Don Carlos de Sigüenza mencionó en sus escritos esta plaga conocida como Chahuistli. Ahí viene el Chahuistli, ¿te acuerdas de esa frase? De ya nos cayó el chahuistle, ¿no? Sí, voz náhuatl para designar la roya del maíz. Como consecuencia de este desastre hubo al año siguiente una severa escasez de alimentos que provocó un motín popular. Las multitudes saquearon los comercios de los españoles europeos, provocando numerosos incendios en los edificios del gobierno. Carlos de Sigüenza logró rescatar del incendio las actas del ayuntamiento de la ciudad, salvándolas de una gran pérdida. El motín se controló, como es usual, con violencia. Los cálculos de Sigüenza establecieron en unos 10,000 el número de los participantes en el motín. Fue cosmógrafo, trazó los mapas hidrológicos del Valle de México. En 1693 lo enviaron al norte de México y al Golfo, en especial estuvo en la península de Florida, donde trazó mapas de la bahía de Pensacola y la de desembocadura del río Mississippi. En sus últimos años, dedicó mucho tiempo a coleccionar el material para una historia del México antiguo. Lamentablemente su muerte interrumpió ese trabajo, que no fue retomado hasta 80 años después, cuando la conciencia criolla representada por Francisco Javier Clavijero se había desarrollado lo suficiente para interesarse en la identidad de la nación mexicana. Escribió Glorias de Querétaro en la nueva congregación eclesiástica de María Santísima de Guadalupe. Ahí habla del Santo Oficio de la Inquisición de México. Teatro de Virtudes Políticas, que constituyen a un príncipe, advertidas en los monarcas antiguos del mexicano imperio, en cuyas efigies se hermoseó el arco triunfal de la muy noble, muy leal, imperial Ciudad de México, erigió para el digno recibimiento del señor virrey conde de Paredes, marqués de la Laguna. Fíjate nada más esto, el teatro de virtudes políticas que constituyen a un príncipe, pero basadas en los monarcas antiguos del Imperio Mexicano. Qué interesante, ¿no? Sí, sí. Fíjate que yo lo único que sabía de él es que en la carrera de comunicación nos hablan, cuando hablamos como nos hablan de la historia de los medios y de la comunicación en México, se toma mucho el tema del Mercurio Volante. El Mercurio Volante. ¿No? Y que fue fundado y dirigido por Carlos de Sigüenza de Sigüenza y Góngora. Es lo único que sabía, y medio se sabía que era así como un científico, alguien importante. Como que no se le da mucha trascendencia. Ajá, pero ahora que estás leyendo todo lo que hizo, pues sí, el hombre fue pues prácticamente un genio, ¿no? Para cerrar el tema, te leo un soneto del Triunfo Parténico de Carlos de Sigüenza y Góngora, escrito en 1645.
Si celeste, si cándida, si pura, es etérea Azucena al sol luciente, cuando indultando a Delos por su oriente privilegia de intacta su hermosura. ¿Cómo pudo el borrón de sombra impura profanar su excepción? ¿Cómo, indecente villana espina, horrorizar ardiente la luz nevada que aún en Delos dura? Si en la sombra no hay sombra, si en la idea la mancha falta, no queriendo el día que menos que dé luz su cuna sea, cómo el original, cómo podía hallarse impuro con la culpa fea, siendo de la luz la sombra de María. Tiene relación con un dogma de fe, ¿no? Sobre el tema de la Virgen María, Jesús, etcétera. Pero Sí, ve cómo el lenguaje es muy propio de su tiempo, ¿no? Del siglo sí. de oro, con estas rimas, con esta métrica. Y finalmente, yo creo que él, Carlos de Sigüenza y Góngora, es lo que representa el ideal renacentista de el hombre que lo sabe todo o que busca saberlo todo, De un estudioso, ¿no? ¿no? De un estudioso Ahí lo que, tienes, con que sus fue, credos. sí, como dices, astrónomo, pues arqueólogo también, ¿no? Historiador, rescatista de la cultura, periodista, Fíjate, y todo poeta. esto podía un hombre culto hacer cuando no había celulares. Acabo de leer una entrevista en el semanario de El País a Bon Burry, el cantante, que tiene una frase que me atrajo. Yo de música no leo mucho cosas de las entrevistas de los artistas, los actores, los cantantes, casi no leo nunca nada. Pero la frase me atrajo. La vida es lo que ocurre mientras no tenemos el móvil en las manos. Eso es la vida. Lo que ocurre mientras no tienes el Ajá. pinche teléfono en la mano. Sí, pero también, fíjate que también en los tiempos de Góngora, la educación desde el punto de vista estructural, como sistema, eh, no estaba organizada como está organizada hoy. Hoy tenemos, a partir como del siglo XIX, un sistema educativo en general en todo el mundo, salvo algunos países, eh, que se le llama sistema prusiano, que está organizado por niveles, ¿no? Primer grado, segundo grado, etcétera, ¿no? Y que hay que tener las características necesarias para acceder al siguiente grado, como en este caso calificaciones, pasar de año, etcétera. Y la otra es que está dividida por segmentos, ¿no? Geografía, español, matemáticas, en donde aparentemente una no tiene nada que ver con la otra. O sea, el español no tiene nada que ver con la geografía no tiene nada que ver con las matemáticas, etcétera. Esa división, esa fragmentación del conocimiento en parcelas, es propia también de este sistema educativo. Y Sigüenza y Góngora creció con un sistema educativo en donde todo tenía que ver con todo, es decir, tenía un pensamiento holístico la educación o mítico, ¿no? Entonces, por eso también es posible una figura como la de él, que yo creo que no fue la única. La diferencia es que además él Bueno, tenía una mente genial, ¿no? clavijero 80 años después. Sí, ¿no? En cambio, hoy es muy raro. No dudo que haya alguien con un perfil como el de Sigüenza y Góngora en el mundo, pero será uno o dos de 7.000 millones de habitantes que tenemos en el planeta, ¿no? Es decir, también él es producto de su tiempo, junto con su genialidad, porque por lo visto tenía una mente genial, ¿no? Entonces, eh, ve cómo esto, el aspecto social estructural también influye mucho en la construcción de las personas, ¿no? Claro. Entonces, este mito o este deseo, de anhelo de renacimiento del hombre o la mujer que lo sepa todo, que domine muchos campos, ¿no? Como en el caso de Sigüenza y Góngora, la astronomía, la arqueología, el periodismo, la poesía, ¿no? El arte, eh, pues ya es un perfil prácticamente raro, ¿no? Hoy estamos en la era de la especialización,
Entonces hay que ser muy bueno en una sola cosa, Muy bien. ¿no? Eso no me gusta, ser muy bueno en una sola cosa. Antes era la Claro. cultura general. Claro, sí, yo creo, desde mi punto de vista muy, muy personal, eso no es una virtud, sino es un defecto. Ser muy bueno en una cosa, por ahí decimos Pero que, eso es derivado del pensamiento norteamericano, de la ajá, especialidad, del máster, es, de todas las cosas. ajá, lo que te digo de la especialización, ¿no? Y una definición que tenemos algunos de un especialidad es alguien que sabe mucho de muy poco, Ajá, sí, ¿no? es cierto. Eso es un especialista. Oye, hoy también se celebra, se festeja el Día Internacional del Folclor. ¿Sí? Hoy 22 de agosto, eh, y de repente ha sido muy polémico el término folclor, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con la cuestión de la tradición, la cultura, sino más bien con cómo viene presentada esa cultura, digamos, es el empaque de la cultura, ¿no? Entonces, el folclore se dedica más que nada a visibilizar la parte superficial de toda tradición cultural, como por ejemplo los vestuarios, los bailables, la música, ¿no? Y normalmente, usualmente, el folclore es reproducido por personas ajenas a los que generaron esa cultura, esa parte, ¿no? O sea, digamos, le están arrancando un poco la parte visible, ¿no? Entonces, y con fines Oye, económicos, la turísticos, palabreja es como medio anglosajona, ¿verdad? sí, 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 de hecho ves que se escribe folclore, aunque Ajá. ya la Real Academia de la Lengua ya admitió que se puede escribir así como suena, folclore, Mm, ¿no? mm. Este, pero precisamente es nada más la reproducción de lo visible, eliminando prácticamente el sentido simbólico de toda vestimenta, de toda tradición, de toda cultura, ¿no? Por ejemplo, el ballet de Amalia Mendoza en Europa, ¿no? Bailando el son de la negra o la danza de los venados, ¿no? En donde es más lo espectacular del baile, del vestuario, de la música, pero no es la danza de los venados, por ejemplo, en un foro, en un teatro en Berlín, interpretado por el ballet de Amalia Hernández, no está interpretado por los yaqui, ¿no? Con el sentido simbólico que implica todo un ritual, ¿no? Sino se arrancan esa parte atractiva, digamos, y se convierte en lo que se denomina folclore, ¿no? Sin embargo, de repente, sobre todo en las áreas urbanas donde hay una fusión mucho más cercana con esta parte de la forma con el fondo, resulta que ahí el folclore es mucho más, tiene un poco más de fuerza y un poco más de sentido, ¿no? Por ejemplo, el habla, la manera en que hablan las personas, los habitantes de la Ciudad de México, diferente con las personas que viven en Yucatán, ¿no? Y el tipo de palabras que se usan o ciertas tradiciones o variantes, por ejemplo, gastronómicas, ¿no? Que lo que se come, cómo se come un taco entalado o qué se le pone al pozole en ciertas regiones, ¿no? Eso también es folclore, ¿sí? Pero ahí no hay tanta separación de la forma y del fondo porque los que practican eso son los dueños, los tenedores de la cultura. Y te quiero leer un poema que para mí es muy folclórico del pensamiento de los habitantes de la Ciudad de México a mitades del siglo XX y que fue escrito por, a mi juicio, el mejor cronista de la Ciudad de México, que fue Chava Flores, Pensé que ibas así, ¿no? Salvador Novo, y estaba yo a punto de. Este,
No, Bien, muy Chava bien, Flores. muy Y bien. dime si no, este poema, que se llama La taquiza, es muy folclórico. Pudo más una taquiza que mi más ferviente amor. Cuando yo me declaraba, te di un hambre de vapor. Yo te hablaba de bonanza y te empezaba a pantallar, y las tripas de tu panza comenzaron a chillar. Si pa' un taco no te alcanza, no salgáis a platicar. A pasar frente a los tacos yo te daba al corazón, y tú en lugar de recibirlo, te metiste hasta el rincón. Y para decirte que te quiero ya te tuve que alcanzar. Tú ordenabas al taquero 3 de lengua para empezar, otros tacos de suadero, 6 de bofe y de cuajar. Te expliqué casi llorando que te amaba con pasión. Tú le entrabas a los de ojo, tripa gorda y corazón, y cuando te quise poner fecha para la iglesia y para el civil, te aventaste como flecha al cachete y al nenepil. Eructaba satisfecha, allí yo te hablaba de perfil. Al seguir con los de oreja, entróme preocupación. Vino trompas, esos búchelos de nana y chicharrón. Siguió el cuero a la taquiza y hasta el hígado surgió. Y llegó la longaniza, la cecina, el riñón. Y al entrarle a la maciza, me saliste con que no. Al notar que me antojaba, te alcanzaste a refinar 3 cervezas bien heladas y 6 machitos para acabar. Cuando al fin llegó la cuenta, me tuvieron que prestar. Y entonces me dijiste con tu dulce, angelical y argentina voz, ya estuvo bueno de botana, ahora invítame a cenar. Que te mantenga el gobierno, vaya forma de tragar. Más folclórico no puede ser. Claro, ¿no? Sí. De entrada, la descripción de lo que son los tacos en la Ciudad de México, ¿no? Muchas vísceras, ¿no? O algunas partes del animal que en otros lados no se comen, como por ejemplo el ojo, el corazón, el buche, la tripa, este, eh, y también la cuestión a nivel popular, de querer hacer la conquista y ver y ciertas personas, bueno, por su nivel socioeconómico, pues lo elegante es invitarla a cenar unos tacos, ¿no? Así es. Sí, ¿no? Y luego esta frase que sí es muy común, o era muy común, que te mantenga el gobierno, ¿no? Cuando alguien pedía algo, que te mantenga el gobierno. Sí, cuando hay alguien que consume mucho, ¿no? Ajá, alguien, o que pide dinero sin trabajar o algo así, ¿no? Entonces me parece que sí es muy folclórico de la cultura popular de la Ciudad de México. Eso sí, eso a mi juicio, eso sí es folclórico, Claro, ¿no? claro. Porque está implícito el sentir, el pensar, la manera de ver al mundo, en este caso, del conquistador y también de ella, ¿no? Pues ella se va a, a, a echarse unos cuantos tacos, ¿no? A costa del dinero de aquel que está locamente enamorado de él. Lo que se conoce como el gorrón, ¿no? Ajá, ¿no? Y Chava Flores también tiene muchas canciones, y esta que también como que trata de rescatar la manera de ser de lo que se veía en las calles de principios del siglo XX, cuando Chava Flores era niño, ¿no? Y que llegada la modernidad a mitad del siglo XX, sobre todo la Ciudad de México, en donde se empiezan a hacer grandes edificios, la industrialización, sobre todo a partir del gobierno de Miguel Alemán, la Ciudad de México sufre un cambio notable en su fisonomía y en algunas tradiciones, también con la llegada de la tecnología, y se fueron perdiendo muchos elementos folclóricos de esa parte que a su vez también pues tenía por lo menos una relación con las costumbres del siglo XIX en la Ciudad de México. Y esta se llama Mi México de ayer, y también es muy descriptivo de eso Del que folclore. sucedía. Uh-huh.
Una indita muy chula tenía su anafre en la banqueta, su comal negro y limpio freía tamales en la manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias, viejitas, nos vendían sus natillas, arroz con leche en sus cazuelitas, rica capirotada, tejocotes en miel y en la noche un atole tan chapurrado que ya no hay de él. Esas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México un no sé qué. Empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rascaban el aire limpio, vendían cubetas, tierra para las macetas, la melcocha, la miel, chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el aguamiel. Al pasar los soldados salía la gente a mirar inquieta, hasta el tren de Molita se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel que vendía azucarillos e improvisaba el verso aquel. Azucarillos de a medio y de a real para los niños que aquí quieran mercar. Esas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México un no sé qué, Hijo, qué bonito. ¿no? No, Entonces, por ejemplo, era sensacional. aquí podemos ver cómo eran la vida cotidiana en las calles de la Ciudad de México, la parte hasta gastronómica, ¿no? De lo que se comía en la calle, ¿no? Por ejemplo, desde ahí ya vemos que ya los tamales allá en la Ciudad de México los fríen, ¿no? Sí, Este, bueno, en muchos sitios para mantenerlos durante más tiempo y para quitarles el sabor del refrigerador, para no calentarlos en baño María, que luego se deshacen, los fríen, efectivamente. ¿no? Pero mira, aquí desde principios del siglo XX ya los fríen en manteca, ahora los Sí, hacen en aceite, ¿no? Y por ejemplo vendían piloncillo, ¿no? sí. Arroz con leche en cazuelas, capirotada, tejocotes en miel, ¿no? Atole, algunas cosas que todavía se acostumbran, ¿no? Que vemos. eh, y lo que vendían, ¿no? Chichicuilotes vivos, mezcal y aguamiel en las calles, ¿no? Sí, todavía me tocó a mí ver algo así Sí. alrededor del mercado de la Victoria. Había calles donde se acostumbraba la venta de estos animales vivos. Sí, claro, Uh-huh. era ¿No? Y importante. además lo que también reproduce es como los sonidos de la calle, ¿no? Con los pregoneros, ¿no? Claro. En la venta, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pues ya no, y que precisamente son, a mi juicio, eso sí es el folclore, ¿no? O sea, Más que, hoy día se toma, perdóname que te interrumpa, se sí, toma como folclore los bailes del güey Atlis Coyote, por ejemplo. por ejemplo, Sí, ¿no? O y de otras culturas, no solamente de México, ¿no? Pues no sé, los bailes folclóricos de Oriente, chinos, o de la India, ¿no? Pero arrancados de su raíz cultural, ¿no? Y precisamente esto que narra Chava Flores en este par de textos que leí, no están arrancados de su raíz cultural, porque son los propios habitantes, los propios tenedores de esa cultura, los que dicen tal cosa, los que venden determinada comida, ¿no? Los que crean esos hábitos. Es como si ahora, no sé, por ejemplo, eh, queremos poner una pulquería fifi, digámosle así, ¿no? que las hay, Ya, las hay. ajá, que las hay. Por ejemplo, esas ya no tienen el espíritu, el aura, como diría Walter Benjamin, de los originarios, de los creadores originarios, ¿no? Sí.
Y Sí. entonces, pues ya en estas pulquerías fifís no escuchas los dichos que se decían en una pulquería popular, Y ya no ¿no? formas el alacrán en el piso y ya Ya no llega no, la de marchante hecho, con sus ya enchiladas no, en la ya no hay canasta, acerrín, ya no vas y hay ya no, serrín. no hay acerrín en el piso, ¿no? O Sí. sea, entonces estas pulquerías modernas, muy sofisticadas, pues en realidad son eso, folclore. Y entonces la gente va a tomar el pulque por folclore, no porque realmente, como antes, el Sí, ya trabajador no es era una forma acostumbrado a de salir. vida, ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, pues hoy es el Día Mundial del Folclore. Muy bien. Pues déjame pasar aquí a la parte de Julbe, de Manuel Julbe, de Sabores y de Amores. A ver de qué nos habla hoy. Ya sabes De que hecho, también, por ejemplo, esos relatos que has leído, muchos de ellos tienen más este sabor cultural, sí, aunado a la parte estética, y no son folclóricos, no ¿no? son folclóricos, efectivamente. Este se llama Chencha y Paquito. Así se llama la crónica de este día de Manuel Julbe, de Sabores y de Amores. Antes de que comiences, Chencha es apócope de qué nombre? No lo sé, no lo sé. ¿Asunción? Porque ¿Será? tal vez, porque Puede ser. Paquito es de Francisco, ¿no? Pero A ver si lo pero dice por aquí. Chencha no lo sé. Su familia descendía de un inquisidor y de una joven y guapa bruja del pueblo navarro de Sugarramundi, que huyeron ante la quema de paisanos acusados por el santo oficio de practicar aquelarres hace casi 400 años. El joven purificador de almas se enamoró, dicen que medio hechizado, de aquella misteriosa muchacha que invocaba a Satán, con sangre de chivo encebollada y mucho laurel, salvándola de la pira expiatoria. Pero Chencha no tenía nada de bruja. Quizás sea Vicenta, Ah, tal vez. quizá, Ajá. pero Chencha no tenía nada de bruja, y a lo único que invocaba era a los saberes que adquirió durante sus cursos con los científicos Grande Cobian y Gregorio Varela. Tras sus estudios se convirtió en una de las bromatólogas más cotizadas y su tesis de doctorado, presentada en la Escuela de Altos Estudios de Lausana, versó sobre la influencia del aceite de oliva en la dieta mediterránea. Sus consejos para curar bulimias, obesidades y anorexias dieron buenos resultados a mucha gente famosa que se sometió a sus tratamientos. Salvó a la hija de un millonario ganadero americano que, por sus ansias de querer ser modelo, se atiborraba de enormes y sangrantes chuletones para devolverlos inmediatamente. A la obesa mujer de un alto funcionario japonés le hizo perder un buen centenar de kilos, sometiéndola a un estricto régimen de pescado, algas y frutas, y cortándole de raíz el importante suministro de enormes cajas de bombones suizos por los que se pirraba la golosa y oronda dama. Una estricta terapia psicoalimenticia curó de la anorexia a la esposa de un conocido actor de Hollywood que llegó a pesar 30 kilos y le aportó unos suculentos beneficios, permitiéndole dedicarse a casos extremos que le aportaron algo a sus conocimientos. Y así se pudo dedicar a Paquito. Paquito era un niño mimado, obeso. La criatura pesaba 140 kilos con tan solo 10 añitos, que por desidia de su madre, ausencia del padre y mimos de un abuelo chocho, se atiborraba de hamburguesas, perritos calientes, bollería industrial y guarrerías endulzadas. Paquito se ahogaba al más mínimo movimiento y tenía la boca sempiternamente llena. Chencha fue rigurosa y dura con el pequeño monstruo, a pesar del boicoteo constante del viejo condescendiente. Si la experta le recetaba verduras y frutas frescas, el abuelo le proporcionaba nocturnos banquetes de pastas, salchichas, dulces y helados. Pero el azar se puso del lado de la muchacha, y una angina de pecho se llevó al vejestorio al otro mundo. A partir de entonces, gracias a rigurosas y científicas dietas y buena dosis de gimnasio, el niño Paquito se convirtió, nada más cumplir 18 años, en un
estilizado y guapo mozo que causaba furor entre las chicas. Y a pesar de la diferencia de edad, parece que va a casarse con la chica. Vaya, vaya con Paquito. Crónicas, Está muy bueno. sabores y Ese, colores de Manuel. Deberían de incluirlo en los libros de texto de la primaria, porque la obesidad infantil es un problema de salud pública, ¿no? Ojo, tremendo. Con tanto los niños, tanto gusto que tienen por los productos industrializados, ¿no? La comida chatarra. Sí. Y este es un buen ejemplo, ¿no? Un niño que pesaba 140 kilos, ¿no? Y cómo logró eh, con el tratamiento de Chencha bajar tanto y al final pues logró uno de los anhelos sociales de toda persona y de un hombre, ¿no? Que es tener éxito con las muchachas. A ver si Ah, viene acá lo de Chencha, porque sí, me dejaste la duda. sí, Dice, yo también desde hace mucho tiempo, cuando escucho, de hecho aquí en México también Chencha o Chencho lo referimos a algo que es como mediocre, ¿no? Está muy chencho esto, ¿no? Pero las películas de la época de oro, sobre todo las que referían al campo, como allá en el Rancho Grande, se usaba mucho ese nombre, ¿no? Chencha o Chencho. Y siempre tuve la duda de cuál era su procedencia, ¿no? O mira, sea, acá en el diccionario dice que en México, holgazán, vagabundo, ocioso que no quiere trabajar. Sobrenombre para las mujeres llamadas Inocencia. oh, inocencia, Chencha. Chencha. Tiene varias acepciones según el país, Ujú. curiosamente, donde se use. Eh, Pero entonces a lo así que se te les dice cruje, Chencha. a las inocencias, ajá, lo que te truje, Chencha, ¿no? Eh, bueno, ¿qué otra cosa tienes? Pues nada más por hoy, Ah, bueno, yo te tengo algo de este, Rodolfo Serrano al- que acaba de algo escribir. folclórico. Sí, muy bueno el folclore. Rodolfo Serrano tenía tiempo de no escribir y acaba de publicar hace unas horas. Dice, hace meses que dejé de escribir, hoy vuelvo a hacerlo. Lo dejé entonces y lo retomo ahora sin saber exactamente por qué. Tal vez echaba de menos las imágenes de Raúl Cancio. Te voy a poner la imagen de Raúl Cancio que me parece que puede ser Ujú. interesante para ilustrar el texto. A ver, aquí está la imagen. Esta es la imagen que sirve de referencia a lo que nos comparte el querido Rodolfo. En la noche, al lado de ella, se llama la poesía. Pienso en mí, ahora que estoy viejo y que ronda la muerte por mi casa. Aquel niño que he sido, los veranos de purísimo oro y emociones, y aquella juventud aborrascada que escribió don Antonio, que yo ahora contemplo como un sueño, solo uno. Tantas cosas atrás, tanta nostalgia de los días de fuego que se vienen en noches como esta hasta mi cama. Fui feliz, mas no repetiría la vida que he vivido. Cada vida es un juego al tablero de la nada, distinto y con los dados marcados en la última jugada. Esos lejanos días de amores y de olvidos, estas noches de insomnio y soledad, tanta pasión vencida por el tiempo, tanto anhelo perdido en la derrota. Nostalgia de un hotel en las afueras, un tiempo de palabras y de rosas, las ciudades que nunca visitamos, las frías madrugadas y el silencio y esa lluvia sagrada del invierno en un pueblo lejano de nosotros. Hoy espero, serenamente espero, ya no hay nada que pueda hacerme daño. En la ventana se abre al fin, como un ramo de flores, la certeza de ser sombra tan solo, la sombra de mí mismo que se aferra fieramente a tu nombre, la palabra que me guía a la luz que busqué siempre, teniéndola tan cerca. Rodolfo Serrano. Ah, qué bonito.
bueno, todo lo que escribe es Sí, maravilloso, ¿no? tiene una capacidad de decir lo que muchos quisiéramos decir. Muy bien, Sí. pues te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Nos veremos la próxima semana. Ya entras a clases. ya desde la semana pasada ya Ah, ya. estamos de lleno en clases. Bueno. Pues échale ganas y aguantar a los alumnos. Pues sí, así es. Esa es la parte estoica Estoica que del los magisterio. profesores tenemos que ejercer. Muy bien. Querido Noé, un fuerte abrazo. Igualmente. Buen día. Como todos los martes, aquí está José Prieto Rodríguez con sus comentarios. Me imagino que, no sé por qué, creo que vas a comenzar con la selección femenil de fútbol. Tengo esa impresión. Cuéntame, ¿qué tal? Pues de deportes, para comenzar, del béisbol, Ah, béisbol. sé Bueno, que el domingo pasado la Liga Infantil y Juvenil venció a la Liga Pequeña 10-1, o sea, el día de ayer. Luego de la NFL, el domingo pasado también, Las Vegas Raiders derrotó 34-17 a Los Ángeles Rams. En el béisbol también, el pasado domingo, los Pericos del Puebla ahora sí ganaron 7-5 a Diablos Rojos en este partido que volvieron a repetir. De, de la Fórmula 1 hay tres notas que comentar bastante importantes. Una es que en días pasados la escudería Red Bull dio a conocer un comercial promocionando el Gran Premio de Las Vegas, que será el este coche año. en el techo, ¿no? Así es, Sí. está muy interesante. Es como un cortometraje que hizo Checo y sale Christian Horner pues está interesante, lo estuve viendo. Mm, Sí, es en un hotel de Las Vegas. Déjame ver También si lo encuentro por aquí, porque sí, en, efectivamente, en YouTube está, sí. a ver si lo podemos poner. Aquí está. Este es. Ahorita te lo pongo, porque sí vale la Sí, pena está verlo. bueno, está muy bueno. A ver si puedo. Luego matar Hugo. No sé qué hice. No, pues ya lo perdí. A ver. Sigue hablando ahorita, lo busco de nuevo. No sé qué hice. También de Fórmula 1. Sigue hablando. En días pasados, el piloto británico Lewis Hamilton explotó contra la FIA por el dominio que ha tenido la escudería Red Bull y dijo que no es justo que Red Bull esté dominando en la Fórmula 1, que debería de dominar otra escudería que no fuera Red Bull. A ver, creo que es este, ¿no? Ese. ¿Cómo se ve A ahí? ver. Luego más Sí, es chiquito. ese. Me parece Está que medio sí. borrosón. No, ahí está Pero, peor. Bueno, a ver, pues es lo que hay. sí, es ese. Es lo que hay. Ahí Ahí están, va, ahí va ¿no? en el casino. Habrán movido algo, ¿no? Para que pueda pasar, o así serán de anchos. Yo nunca he estado en Las Vegas ni estaré. No es lo máximo de mi vida. Yo creo que sí, movieron, porque está grande el espacio. Bueno, lo padre de esto es que es el de Checo Pérez, ¿verdad? Así es. Eso Ah, sí, ahí sí está padrísimo. En Madrid también lo han hecho esto, sí, sí, la otra vez lo hizo. pero ¿a Ahí dónde es está cuando sale en un techo? Allen. Yo vi una foto donde está encima del techo y dije, ay, güey, lo han de haber subido con una grúa, por supuesto. Pues obviamente, porque de otra forma. Sí, sí, la vi la misma foto. Ahí está en la calle. Creo que lo del techo es hasta el final. Hasta el final, sí. Sí, porque luego es lo del elevador. Ahí está en el desierto, me parece. Imagínate nada más los motores ahí
con el polvo del desierto, man. Se acaban. Hijo. Ahí está, esa Ahí es. está. Esa, exacto. Esa es. Está interesante ahí Sí, es obvio que lo subieron con una grúa, ¿no? Y quién sabe Sí, si será el por su original, a lo mejor plataforma. es una réplica ahí de plástico, sin motor, sin peso, ¿no? Puede ser. El caso es que causó expectación. Mucho. Sí, pero y está, pues para promocionar el Gran Premio de Las Vegas está Claro, interesante promocionarlo así. claro, Ah, claro. de, de la otra nota de Fórmula 1 decía que Hamilton, pues está muy enojado porque dice que Red Bull está dominando en la Fórmula 1 y que no es justo, que, No, no es que él, justo. qui- que él quiere que domine otra escudería que no sea Red Bull, que sea McLaren o Ferrari o Mercedes o otra, pero Red Bull no. No, pues está. Ahora sí que ni para comentarlo. Pues oye, pues domina la que tiene mayores recursos, mejores autos, Pues sí, mejores pilotos, ¿no? la que tiene más potencial, Claro. así es. Luego, pues de la NFL se murió el jugador Alex Collins, esto en un accidente automovilístico Ajá. la semana pasada. Después del tenis, el día de ayer Djokovic le ganó a Carlos Alcaraz en la final del Masters de Cincinnati. 5-7, 7-6 y 7-6 le ganó a Alcaraz. Yo creo que no, yo creo que ya es como la segunda vez que le gana. O la primera, porque la otra vez le ganó Alcaraz a él. De Fórmula 1, también en días pasados, esto está más fuerte que el anterior. En días pasados, el expiloto de Fórmula 1, Felipe Massa, acusó a la FIA de conspirar en su contra y evitar que fuera campeón en 2008, Ay, dándole güey. el título a Hamilton y dejando a Massa en quinto lugar. Esto podría dejar a Hamilton sin un título tras las declaraciones del ex jefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, que admitió que Piquet se estrelló deliberadamente ese año, pero no se Ay, investigó güey. hasta que Hamilton recibió el título. Oye, eso está grueso. Sí, y, y la FIA no le ha respondido las cartas Ah, que ha escrito acusatorio. más. No ha dicho nada. Eso está grueso, José. Está muy fuerte esa nota, sí. Pero sí puede haber demanda contra la FIA de, Por de su- Felipe Massa. por supuesto que sí. Sí, sí, porque fue pues un título que le quitaron que era para él, no era para Hamilton. Efectivamente. ¿Qué más? También de Fórmula 1, el pasado domingo, el piloto Max Verstappen se mostró molesto con los cambios en Fórmula 1 y dijo que no todo tiene que ser dinero, que hay otras cosas aparte del dinero en las carreras. La fama, la Pues imagen. sí, así es, pero sí está molesto también. Y de las motos, el día de ayer ganó Bagnaia el Gran Premio de Austria, seguido de Binder y Besechi. Esto fue en MotoGP. Y pues eso es prácticamente de deportes. Después, ¿Cómo, hablando de ¿No vas a cultura, comentar lo de la selección española femenina? lo de la selección española, pues fue el, el beso de Rubiales No, hombre, eso es la parte de la prensa del corazón, pero ganó la Ah, mujer lo de, después lo de de la cuántos muerte del padre, años. ¿no? Es impresionante lo que ha hecho la selección femenil de fútbol en relación a lo que ha hecho la masculina. La masculina le llevó no sé cuántas décadas llegar a ser el campeón. Y la De, femenil, ¿cuánto tiempo? de Olga Carmona, me parece, ¿no? La que se le murió su papá. No, 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 el triunfo de la selección española. O sea, ¿en Ah, creo cuántos que ya años sé desde que hay cuál es. fútbol femenino, desde que hay fútbol femenino, cuántos años le llevó a España a ser campeón? Pues varios.
pero muy poquitos en relación con lo que le llevó a los hombres. Es una cosa que todo el mundo se fue de espaldas con este asunto, porque es obvio bueno, ya tienen los dos campeonatos, el de hombres y ahora el de mujeres. Y luego, pues claro, el asunto del beso de De Rubiales, Rubiales. Sí. presidente de la federación, que para muchos es algo fuera de lugar, para otros es producto de la emoción, etcétera, ¿no? Pero lo que han dicho y lo que ha dicho ella, sobre todo Jenny Hermoso, es que tienen una excelente relación, que se quieren mucho, que es un presidente que las ha respaldado en todo, que es de 10, así lo ha dicho, que es de 10. Y lo que se soltó es, dentro de los vestidores, una de las amigas, una de las que también es pues jugadoras, grabó cuando están bebiendo un champán y le dicen del beso, alguien se oye por ahí y ella dice, bueno, que no me ha gustado, pero no sé si no le gustó el champán o no le gustó el beso, pero ya se armó todo un escándalo. Los dos. El lunes por la mañana, todos los programas de radio de España sobre el tema del beso, cuando el tema principal es el triunfo de la selección española en el Sí. fútbol profesional. Pero pues lo desmarcan siempre. Pues muy mal, muy mal. Pero bueno, felicidades a los españoles. Así Hasta la es. reina estaba feliz. Sí, pues es algo, bueno, España siempre ha hecho pues, cosas buenas en el deporte. Entonces, pues sí, es algo positivo. Ya veo que no te gusta el fútbol. Ah, pero es que aparte me confundí porque sí vi varias noticias de eso, entonces sí me confundí. Bueno, ¿qué otra cosa? De cultura, pues hay bastante que comentar, empezando, bueno, por el andador cultural, que fue viernes y fin de semana, porque de jueves llovió, pues no hubo. Hijo, sí. Hubo danza, cuentacuentos y música, fue lo que hubo en el andador nada más. Después, el día de ayer, la Orquesta Sinfónica del CCU realizó un concierto en homenaje a Beethoven en el Teatro del CCU. Esto pues con la música de Beethoven y con el mambo número 5 al final, el de Ah, Lou Vega, que ese mambo es de Lou Vega y es de otro artista también. Hay dos artistas que cantan Mambo Number 5. Ese lo cantaron lo tocaron al final. Igual el pasado domingo finalizó en el Museo del Ferrocarril el evento Estación Verano con música y danza. También en días pasados empezó el ciclo de cine máster que estará hasta finales de mes en el CCU. Aquí pues van a pasar diferentes películas y terminó el ciclo de cine infantil de agosto, ya para empezar el de septiembre, y estrenan en CCU la película Blue Beetle, que esta película en español es El Escarabajo Azul. Es ah, de un, es de un chavo que se transforma en superhéroe y tiene que recuperar el escarabajo azul. Está, está en plataforma, está interesante la película. Es pues de cómics, pero está interesante. bien. Está palomera, se podría decir. También en días pasados fue el concierto de Kenia Oz que lo cambiaron de lugar. Ese fue el sábado y el viernes fue el de Intocable en el auditorio GNP Seguros. Mucha gente en los dos conciertos. Y el de los 40 principales que fue en Plaza Dorada, ahí fueron más de 5,000 personas, con varios artistas, fue en el estacionamiento. También en días pasados comenzó el cine debate en CCU a las 6 de la tarde, que será hasta finales de mes. También el próximo domingo en CCU será la obra de teatro La historia de Recta y Punto, un romance matemático a las 5 de la tarde, Ah, cuesta caray, 50 pesos. está el nombre medio. Sí, está interesante. Y el próximo domingo también la presentación del ballet junto con la banda sinfónica Secamba en el concierto al compás de la banda a las 12 del día. También es de 50 pesos. También habrá cine en el Museo Amparo los sábados a las 5 de la tarde.
Ah, caray, ¿y eso dónde va a ser? ¿En qué parte? La película Manto de Gemas, pues ahí en el Museo Amparo me parece que hay una sala de cine, un auditorio para Hay ver un cine. auditorio pequeñito ahí lo Creo que harán. sí, no he entrado, pero me parece que hay un auditorio. Sí, sí hay un auditorio, pero es pequeñito y como que para cine, como que no se me hace. Para conferencias, sí. Ah, pues Sí, habrá que todavía. darse una vuelta. Habrá que ver. También el pasado miércoles, bueno, el concierto de los 40 principales que mencionaba, que fue desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, hubo bastante gente. Más de 5,000 personas y estuvieron varios artistas. También el próximo viernes, un concierto de piano en la Sala Sinfónica de CCU, que será gratis, 7 de la noche. En días pasados también, los eventos en el Zócalo del Centro Histórico fueron como de viernes a domingo, porque el jueves se cancelaron por el clima. También el próximo jueves, concierto de jazz en el Museo del Barroco, 7 de la noche. También en el Museo, en el Carolino, inauguran la exposición El Egipto que cautivó a Napoleón, que estará hasta diciembre. Contará con dibujos, grabados y libros del antiguo Egipto. También el próximo viernes en CCU se presentará Moenia a las 9 de la noche. Los boletos van desde 635 pesos hasta 1,445 pesos. Y por último, el próximo sábado, OV7 en el Metropolitano a las 9 de la noche. Boletos desde 1,000 pesos hasta 2,700 pesos. Los boletos para ver a OV7. Muy, muy caro. Se me hace muy caro, es la verdad. Oye, hay una conmemoración también de 19 años, ahorita te la pongo, ¿Va? de Turisteatro. Turisteatro celebra 19 años y vienen a develar una placa, tres actores, tres personas de México. A ver si se abre esta cosa. Aquí está, mira. Es este jueves precisamente. Jueves cumple 25. 19 años Turisteatro. No, Presenta 24, perdón. el 24, celebran 19 años de su fundación y hay una develación de placa Zombies. y viene Eugenia Cauduro, Mónica Bustos y Giuseppe Gamba. Giuseppe Gamba tiene mucha relación con Puebla y bueno, aprovechan que anda por aquí. Y además presentan la obra Las Zombies, que está muy buena, por cierto, de Carlos Arturo Aguilar. Pues habría que verla. A las 8 de la noche, creo que ya no hay boletos, creo que está agotado para este jueves, creo. Hasta donde supe está agotado, Agotado. sí. Pero bueno, Bueno, pues hay eventos culturales. sí. Y, y por último, de cultura, que eso ya lo comentaremos en octubre, un concierto sinfónico con la música de los Looney Tunes, que va a ser aquí en Puebla. Ya, ya en octubre lo comentaremos porque está interesante. Los Looney Tunes, Sí, con temas como El Barbero de Sevilla, anda, la- Hey Doc, entre otros temas musicales que van a tocar. Entonces, ese ya lo comentaremos para octubre, para finales de octubre. pues ya a la vuelta de la esquina, porque ya, Sí, ya, ya se nos fue de las manos. ya faltan 2 meses nada más. Sí, no, rapidísimo se va esto, Así rapidísimo. es. Hablando de lo local, pues la búsqueda de la gubernatura que por Melitón Lozano, que quiere la gubernatura de Puebla, a ver qué tal. Hablemos de cosas serias, ¿no? Lo de, lo de los alpinistas que el día de ayer subieron al pico de Orizaba aquí en Puebla y Hombre, al intentar ascender por el lado de Atzicintla, pues se murieron. cuatro, ¿no? ¿O cuántos Así fueron? es. Sí, 4 es lo que Cuatro. veía. Tres de ellos De, sanos, según leí. de Veracruz, 3 de ellos, así es. Sí. Y otro de ellos que se ve que era japonés, me parece, por lo que leí, Ah, creo que que era, había, sí, de fuera de México, sí, efectivamente. que era, que era experto en alpinismo, pero pues se murió.
pues, aquí los cerros, los volcanes, nuestras montañas son diferentes y hay sitios muy peligrosos, muy Así peligrosos. es. Y, y lo del puente de Plaza Dorada, que ya lo están retirando, ya lo están acabando de retirar ya, ¿Cuál porque tiene puente? poco uso. El que está enfrente de Plaza Dorada, precisamente, que cruza para el Parque de Juárez, Ah, el puente peatonal. ese Ok, ok. ya, ya se está quitando porque no se usa. Pues sí, Entonces, pues a ver, lo pusieron hace que como 20 años o más. más o menos, No me sí. acuerdo. Sí, qué bárbaro. Muy bien. ¿Algo más? Pues de lo internacional, las elecciones en Guatemala que ganó Bernardo Arévalo Arévalo, y, sí. y las de Ecuador que están por definirse todavía, no hay Van a ir a la segunda vuelta. Así es. Y de lo nacional, quemaron en Chiapas los libros de Y texto el nuevos domingo porque hablan del homosexualismo. en una comunidad de cerca de San Cristóbal quemaron 100 libros de texto. La nota está en todos los medios periodísticos, trascendió por la quema de libros que siempre tienen un significado más allá del simple hecho de quemar. Es una comunidad donde hay muchos evangelistas. Sí, de los otziles es lo que veía. También, pero son evangelistas, Ujú, son evangelistas. efectivamente. Muy Y bien. de economía que se murió el de FEMSA, Daniel Rodríguez. Bueno, ya Y estaba muy grave, ya lo habían sí, retirado, ya estaba fuera de sus funciones. Está el Diablo Fernández como encargado y pues seguramente será designado director de SEO. así es, Estaba muy enfermo, murió en Chile el en sábado. Chile. Y el que estaba reconstruyendo Notre Dame también murió, Jean-Louis Georges, en un accidente, pues en montaña, igual, se cayó y se murió. Fíjate, por eso no hay que andar en la montaña. No hay que andar en la montaña. Y de los espectáculos me gustaría comentar rápido dos. Lo de Miguel Bosé, que Lo asaltaron su asaltaron, casa, ¿no? sí, En el y desierto de los Leones en México. le robaron todo y lo No, no, encerraron a no, él. no, Bueno, no, casi todo. no, 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 no. Le robaron Porque, dinero, le robaron dinero. porque es que, es que Gustavo Adolfo Infante sí lo puso como muy dramático, porque No, dijo que pues se, sí, lle- pero cambia de fuente, no, que se hombre. llevaron la, La prensa española hay una la descripción de lo que camioneta. pasó, hay una descripción de lo que pasó. Le robaron dinero, los amenazaron, sí, los metieron en una recámara, etcétera, pero no se llevaron nada de las joyas, digamos, los cuadros, las cosas valiosas. Eso lo aclara la nota, ¿eh? Chécate en la prensa internacional. Ah, la voy a volver a checar. Sí, sí, porque chequé lo que dijo Gustavo Adolfo y lo puso muy No, pues, dramático. ese cuate es amarillista, tache. Sí, y, y, y algunas muertes del espectáculo, pues se murió David Ostrowski de cáncer ¿Quién es la ese? semana pasada. Era de 12 hombres en pugna, la obra 12 hombres en pugna, y varias telenovelas que hizo en Televisa como Carita de Ah, sí, Ángel. sí, que siempre salía de malo, ¿no? Ese mero se murió de cáncer. Ya. Se murió el actor Chris Peluso, el músico Chico Novarro, él de Argentina, el músico Gary Young. Se murió también, bueno, los periodistas Michael Parkinson y Hilario Millán. Uno era de España y el otro de Reino Unido. La Orca Lolita, que esta era como Keiko. El actor de Game of Thrones, Darren Kent. El Sí, padrino, estaba muy, bueno, muy la joven, fotografía que salió se ve cadavérico. sí, Tenía pero ya estaba, osteoporosis, ¿no? me parece que sí. Sí, estaba enfermo también. Y no era grande, era un hombre joven, Era joven, pero pues de Juego de Tronos. de Juego de Tronos, sí, sí la vi. El padrino de la música, Clarence Savant. El gato formulino, el que predecía los pronósticos de Fórmula 1, se murió también. El perrito de los memes, Ah, James. claro, sí, el perrito. No, bueno, ya pasaste Y, por todo el obituario. y el actor Ron Cepas de la serie This Is Us.
Chem se murió de cáncer, el perrito Oye, también. vamos a hablar con los de Valle de Los Ángeles a ver si nos patrocinan esta sección. Estaría bien. Bueno, José, muchas gracias. De nada. Hoy estuvo largo porque luego te pido que seas breve, pero hoy sí tenemos tiempo. Gracias, un abrazo, saludos a la De familia. nada. Igual.